Había una mansión en las afueras de un pequeño pueblo, una mansión que se erigía como un monumento a la opulencia y el misterio. La mansión Danvers, como la llamaban los lugareños, era conocida por su historia turbulenta y su arquitectura gótica. Se decía que la mansión estaba maldita, y los rumores sobre su misterioso propietario solo alimentaban el mito. La mansión Danvers, una obra arquitectónica macabra, se alzaba en medio de un oscuro bosque. Sus altos picos góticos se recortaban contra el cielo nocturno. La mansión, con su arquitectura intrincada y vidrieras siniestras, parecía una reliquia de otra época. Nadie sabía realmente quién la había construido ni con qué propósito, pero su presencia siniestra siempre acechaba en el horizonte. El propietario de la mansión, Alexander Danvers, era un hombre solitario y enigmático. Poco se sabía sobre él, excepto que había heredado la propiedad de su familia y que rara vez se aventuraba fuera de las murallas de la mansión. Se decía que Alexander había vivido allí durante décadas, sin envejecer ni mostrar signos de vida. Su figura esbelta y su tez pálida eran objeto de especulación constante entre los lugareños, quienes susurraban que tenía un pacto con fuerzas sobrenaturales. La historia de la mansión Danvers estaba envuelta en sombras y secretos. Se decía que la mansión había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que las almas inquietas de los nativos aún rondaban el lugar en busca de venganza. Los lugareños evitaban pasar cerca de la mansión durante la noche, temerosos de los lamentos y los susurros que parecían emanar de sus oscuros pasillos. Un grupo de amigos aficionados al misterio y lo paranormal decidió investigar la mansión Danvers. Armados con cámaras, linternas y un deseo insaciable de desentrañar el enigma, se aventuraron en la mansión en una noche de luna llena. Lo que no sabían era que estaban a punto de adentrarse en un mundo de horrores inimaginables. A medida que exploraban la mansión, los intrépidos exploradores comenzaron a sentir una presencia opresiva. Las habitaciones parecían cambiar a su alrededor, como si el espacio mismo estuviera vivo. Las sombras se retorcían y danzaban, tomando formas inquietantes y moviéndose en contra de las leyes de la física. A medida que avanzaban más profundamente en la mansión, las visiones se volvían más aterradoras. Figuras espectrales se materializaban en las esquinas de las habitaciones, sus rostros retorcidos por el sufrimiento. Los exploradores podían escuchar susurros en una lengua olvidada y lamentos que parecían desgarrar el mismo tejido de la realidad. En un rincón oscuro de la mansión, encontraron una antigua biblioteca llena de libros cubiertos de polvo. Uno de los libros llamó la atención de los exploradores, con su encuadernación de piel ajada y páginas amarillentas. Al abrir el libro, se encontraron con una colección de relatos que parecían haber sido escritos por Alexander Danvers. A medida que leían los relatos, los exploradores se sumieron en un mundo de pesadillas. Las historias describían encuentros con seres demoníacos, pactos oscuros y experimentos macabros. A medida que avanzaban en la lectura, se dieron cuenta de que los relatos eran más que simples ficciones. Eran un testimonio de los horrores que habían ocurrido en la mansión Danvers. Cuando intentaron dejar la mansión, descubrieron que las puertas y las ventanas se habían sellado misteriosamente. Estaban atrapados en el infierno de su propia creación. La entidad oscura que habitaba la mansión los persiguió, alimentándose de su miedo y su desesperación. La lucha fue feroz, pero la entidad era implacable. Los exploradores se encontraron atrapados en una pesadilla interminable, enfrentando sus peores miedos y horrores personales. Cada uno cayó víctima de la entidad, sus cuerpos y almas consumidos por la oscuridad. La mansión Danvers había cobrado su precio, y los exploradores se unieron a la legión de almas atormentadas que vagaban por sus oscuros pasillos.
La mansión había demostrado una vez más que algunos secretos no estaban destinados a ser revelados y que el precio de la curiosidad podía ser la perdición eterna. La leyenda de la mansión Danvers persiste y la maldición que envuelve el lugar sigue atrayendo a los curiosos y valientes, aquellos dispuestos a desafiar a la oscuridad en busca de respuestas y, tal vez, su propio destino sombrío.